Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en su programa Fuego Cruzado. Usted sabe que estamos a través de las redes de MXN Radio y Televisión, que nos encontramos también en un canal en YouTube. Pero este fin de semana, que ya es prácticamente los últimos días del penúltimo mes del año, me parece que es tiempo de hacer un alto y reflexionar. Ya no solamente sobre la política, la economía, sino sobre todo aquello que hemos dejado atrás y que alimenta nuestro espíritu. El arte, la pintura, la danza, la música. Todo aquello que le da tranquilidad a nuestro espíritu, que nos podría llevar a recuperar la paz. Por eso ahora vamos a tener un programa muy interesante con Ricardo Camacho. Él sabe y mucho de arte. Y bueno, entre otras cosas, nos dicen que donde hay arte, se nos permite establecer que puede existir el dolor, pero también la esperanza, ¿no? Donde hay división, puede haber diálogo. Y donde tenemos un país ensangrentado, podemos voltear a ver las maravillas de la naturaleza y verlas plasmadas en un lienzo o tal vez entre las notas de un violín. Acompáñeme, vamos a ver este programa, vamos a darle un poquito de alimento a nuestra alma. ¿Le parece? Gracias. Don Ricardo Camacho. ¿Cómo que don? Bienvenido. ¿Cómo que don? Ya empezamos. Bienvenido. Ya empezamos. Dígame, doña. Mal. Dígame, doña. ¿Cómo estás? Pues con el gusto de estar charlando contigo en este programa, porque hace un momento en la presentación señalaba que nos presentan diariamente situaciones tan difíciles de aceptar en todos los terrenos, que nuestro espíritu necesita alimento, Ricardo. Y esto solamente nos lo da la cultura, el arte, la danza, el contemplar una buena pintura, la madre naturaleza también, y hemos dejado... Que la madre naturaleza es arte. Hace muchos años, Joy Laville, una gran pintora, escultora, reconocida, inclusive fue el premio Medalla Bellas Artes. Estaba yo con ella en una entrevista de ¿qué es el arte? Y estaba junto de ella, estábamos en su jardín, allá en Cuernavaca vivía, y estaba su perro junto y lo empieza a acariciar, ¿no? Y dice, pues el arte es esto, Ricardo. No tiene que estar en los museos. Dice, ahorita que yo acaricio a mi perro, al rato alguien igual y pinta a mi perro. Y no va a ser la Mona Lisa, pero sí va a ser algo que va a estar en algún museo tal vez, dependiendo del artista. Y así es el arte. Pues sí, es como cuando uno se dice que es neófito en reconocer las pinturas. Dicen, bueno, la pintura debe despertarte sentimientos. Cada quien visualiza el arte de acuerdo, inclusive con sus propios sentimientos personales. Es lo que te puede inspirar. Pero así el arte, ¿no? La música, por ejemplo. Si te gusta el rock, te inspira el rock. Y te pongo clásica y tú, ay, qué flojera. No, pero espérame y si te pongo clásico, las dices, grandes no, ¿cómo? sinfónicas, interpretando las grandes sinfonías de los quienes las hicieron en los mejores tiempos, los alemanes, escuchándolos, estaban matando. Uh-huh. Los escuchaban en medio de los bombardeos. Uh-huh, claro. O acabando de mandar cremar cientos de personas. Y dices, ¿inspira para un lado, inspira para el otro? ¿Qué tanto nos deja el arte? ¿Qué tanto podemos refugiarnos en él cuando de repente reflexionamos y nos encontramos con esto? Pero primero quisiera encontrarte a ti y que me dijeras, ¿cómo está lo del doctorado? ¿Cómo está? A ver, un poquito para que usted conozca el porqué también de don Ricardo Camacho, aunque él no lo quiera aceptar.
es un don. Bueno. Pues, además de que es todo un caballero, ¿eh? Ay, gracias. Bueno, hoy día hay una investidura de doctores honoris causa de 5 grandes mexicanos. Hay un científico, hay un pintor, hay un político, también está una persona de investigación y bueno, van a recibir la investidura de doctor honoris causa. Yo propuse a una persona que es feminista, es activista y ha participado inclusive cuando hubo la reconstrucción de la Ciudad de México por los temblores, sobre todo el último del 2017, o cuando la Constitución de la Ciudad de México tuvo reformas, estuvo muy cercana a Porfirio Muñoz Ledo y todos estos constitucionalistas, etcétera. Y entonces, estas propuestas de estos doctorados, estas personas toman una connotación importante porque los doctorados honoris causa hablan de eso, ¿no? De qué haces, cómo has aplicado tu conocimiento y siempre, en teoría, en favor de la humanidad. Aquí en México son los doctores honoris causa. Generalmente en el mundo son los PhD, los Philosophical Degrees, o sea, los grados filosóficos. Y que aunque no llevas una sección... ¿Quién otorga este doctorado? Mira, hay muchos cuestionamientos acerca de los doctorados honoris causa, porque se pusieron, entre comillas, de moda, y instituciones que no tienen la capacidad para otorgarlos en los términos de lo que sería un verdadero philosophical degree, pues se pusieron a dar, ¿no? El premio de la mujer, el doctorado del no sé quién, y patitos, y luego... voy a decir el nombre, Laura Bozzo tuvo uno y todo el mundo hizo de escándalo, que cómo era posible, ¿no? Imagínate, que pase el culpable, ¿cómo sale? Que pase el desgraciado. Y sale el doctorado ahí, ¿no? Entonces, eso es muy cuestionado, pero se han abusado de no nada más los doctorados honoris causa, sino también de galardones, ¿no? El que recibe el galardón a la calidad y pues, paga el premio, ¿no? Y pagan el doctorado porque... te dicen que ya estás nominado sin haber pasado por ningún procedimiento de un claustro doctoral, de una nominación, de un análisis del por qué eres acreedor o no, etcétera, etcétera. Y ya que te nombran, eres la mujer del año, ¿no? ¡Ay, padrísimo! Y te dicen, sí, pero tienes que traer 2 mesas de 10 personas cada una y la silla te cuesta la cena 12,000 pesos. Pues estás comprando 20,000 pesos el título. No, un doctorado es serio. Hay reglas, hay procedimientos, voy a decirlo así, es muy solemne desde cómo te nominan, cómo se analiza a esa persona en el claustro, que en ocasiones puede ser que te citen los doctores y así como mesa de jueces y a ver por qué te crees acreedor al doctorado. Claro. ¿Qué has hecho, no? O sea, justifican. Y como si estuvieras haciendo un examen profesional, pero aquí sobre tu labor, sobre lo que haces por la humanidad. ¿Esto tiene lugar en el claustro de Sor Juana? No. El claustro es otra cosa. No. Son, todos los doctores honoris causas tienen que tener, como te digo, una base, un sustento, una reglamentación que está sustentada a su vez en universidades de gran reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, Harvard, Stanford, la misma Universidad Autónoma de México. Y entonces... quienes te otorgan tienen principalmente que ser universidades y que llevan toda una temática porque el grado de doctor honoris causa, aunque no implica academia, porque no es como si fueras un científico o terminaste arquitectura y haces un doctorado, no sé, en estructuras, en, no sé, mecánica de suelos, en fin, lo que correspondiera, sí es la experiencia de lo que tú haces como actividad y que en ocasiones... toda proporción guardada, pudiera ser el caso de alguien que está en un taller mecánico, que no tuvo estudios, pero se empieza a hacer en el taller mecánico y luego es el que afina perfecto y luego ya es el dueño del taller. Pero su experiencia a veces es superior a aquel que estudió en libros y que no aplica y que se queda en una parte mediática, tal vez, categórica. Entonces, los doctorados honoris causa son gente que ha abogado, por ejemplo, por la paz, ha hecho... no sé, por la humanidad, distintas cosas, médicos, abogados que defienden, por ejemplo, causas de niños, de mujeres maltratadas. ¿Tú tienes un doctorado honoris causa? Tengo un doctorado honoris causa y está dado desde el 2018 y en específico por mi labor en cuanto a lo que es la cultura
el tratar que la cultura, así como el virus, invada a todos, porque bien decías que la cultura, el arte mismo, hacen que las personas tengan una mejor manera de aceptar cosas que tienen que ver pues con la misma paz, con el desarrollo personal, con muchas cosas que, yo digo siempre, como ejemplo, que es el mejor antídoto contra la violencia que hoy vivimos, ¿no? El arte, la cultura, porque te hacen ver todo desde un punto de vista diferente. Claro, totalmente diferente, es otro ángulo, aunque te digo que antes de abordar el tema, me saltó a la memoria todas estas grabaciones que hemos visto, en donde están interpretando a los grandes de todos los tiempos con unas sinfónicas extraordinarias, y son los alemanes a punto de masacrar Bueno, pueblos completos, ¿verdad? Hitler era un amante del arte. Parece mentira, pocos saben de esto. Y Hitler fue un pintor medio frustrado. Y Hitler, hablando de esta supremacía y de que los alemanes son los buenos, etcétera, llegó a hacer una exposición de arte en el cual el arte abstracto, que después ya tuvo otra serie de modalidades y ha crecido y es un arte que tiene muchas interpretaciones, pero entonces hizo 2 salas. En una sala lo figurativo, y paisajes y bodegones y cuerpo humano, etcétera, así precioso, colgados con sus luces. Y la parte abstracta y demás la puso en la otra sala, pero horrible, sin luz, todo mal, o sea, en mal plan. Y entonces, claro, la gente llegaba y veía ese tiradero, pues ¿a qué me meto? Y se pasaban a la otra sala. Lo que mucha gente tampoco sabía es que pensarías que en esa sala solamente había alemanes, y no, había artistas de todo el mundo, pero una manera en que Hitler trataba de decir, esto es lo bueno, lo que los alemanes tenemos como arte y no estas otras porquerías y demás. Pero parte de esto por su frustración de Hitler, hacia el no haber podido desarrollar una parte artística como tal vez él hubiera querido. Pero fíjate, no hace muchos años, todavía en algunos canales de televisión abierta, en las publicidades que se hacían, se anunciaba ballets, Bellas Artes estaba muy activo permanentemente, había conciertos, ópera, todo. Y hace tiempo que hay un silencio en torno a la cultura brutal. Bueno, la cultura en general en el país sí ha estado, lo voy a decir en palabras como suenan, totalmente pisoteada. No hay una cultura de los mismos políticos o gobernantes para que la cultura les ayude y que sería una manera muy, muy positiva para desarrollar muchas otras cosas. El arte es punta de lanza en Fíjate, muchas los cosas. museos de la Ciudad de México, por ejemplo, eran ejemplares. Siguen siendo. Ya no tienen el mantenimiento de antes, ni tampoco tenemos toda esta serie de exhibiciones como los egipcios, ¿no? Que trajeron sus grandes piezas al Museo de Antropología, otras exhibiciones que había de colecciones internacionales en otros museos y llegaban a México y se anunciaban. Hace mucho tiempo que yo no las veo. Se ha ido disminuyendo es porque- más, ahí en Sobrepaseo de la Reforma, en donde está Chapultepec, pues había toda una exhibición Sí, como de pasillo pinturas, cultural, como un ¿no? pasillo cultural. Ya tampoco está. Porque el presupuesto efectivamente lo han recortado y también pudiéramos hablar como si lo han hecho con la tecnología, ¿no? Y cosas así. A mí- Pero hablando en específico del arte, sí se ha reducido muchísimo. Después vino la pandemia, peor tantito, con todo cerrado. Y después, bueno, las elecciones y todo el dinero que jalan, pues que vamos a destinar presupuesto para la cultura. Véngase para los panfletos estos Pero que son ¿será basura solamente y cuestión de demás. pesos y centavos, Ricardo? ¿O también tiene que ver la voluntad? Tiene que ver La con las dos voluntad cosas. política y la presencia y la exigencia de quienes tienen sobre sus hombros la obligación de darnos esa dosis de tranquilidad, de cultura, de arte, porque fíjate que hicieron una convocatoria para varios pintores para las portadas de los libros de texto. Entonces hicieron la convocatoria, muchos de ellos participaron, uno de ellos mi vecino, un pintor también ya muy mayor, pero famoso. Entregaron sus trabajos
Y después tenemos estas caricaturas de portadas de libro de texto que son verdaderamente ofensivas. Y a los pintores que habían participado con todo y respetuosamente les dijeron, oigan, manden por sus obras porque no sirvieron, no salieron seleccionadas. Sí, totalmente. O sea, el manejo del arte yo creo que ha tenido distintas etapas al paso de la historia, ¿no? Si me remoto no tan atrás, pero sea los años 1900 y todo esto de lo que era la tenencia de la tierra y lo que era, en fin, Zapatas y lo que era o no el sindicalismo, etcétera. Vasconcelos, secretario de Educación, dice, vamos a educar al pueblo a través de hacer murales. Y por eso Diego Rivera, Clemente Orozco, el mismo Siqueiros toman fuerza y trataban de educar. Y suena bien el principio, ¿no? El pueblo no sabe leer, es tonto, según ellos, y vamos a educarlos a través de estos murales. Y por eso nace el muralismo, se desarrolla muy fuerte en México el muralismo, ¿no? Que hoy día se ha transformado, porque puedes hablar de graffiti, puedes hablar pero tiene otra connotación totalmente diferente, porque tiene que ver con el vandalismo o no, con esa adrenalina de que lo hago en lo prohibido, o que comunico, o que sea lenguajes ocultos para que vamos todos a robar, o vamos a hacer, o sea, es toda una serie de transformaciones. Y en eso yo creo que también viene un poco lo que decías, porque la gente ya no busca a veces, los jóvenes sobre todo, algunos conciertos de clásicos, o por qué los mismos celulares o las plataformas como YouTube y demás vienen a cambiar un poco las tendencias de lo que estábamos acostumbrados. Porque, por ejemplo, si tú ves tu celular, ahorita que mencionaba los murales, uno de 20 metros por 20 metros, pues te cabe en la pantalla y lo ves en la pantalla. Y pierdes un poco el orden de grandeza. Si desde 20 metros lo estás viendo, centímetros. Y a su vez puedes ver una pintura chiquitita, pero la ves al tamaño de la pantalla y lo mismo, pierdes la proporción de los tamaños. Entonces, cosas como estas vienen un poco a revolucionar y a cambiar pues, a los mismos jóvenes y las preferencias de los jóvenes. Y ya cuando hablo de jóvenes, estoy hablando de personas que a lo mejor tienen 40 años. Esa generación vivió con los Nintendos, nació con los Nintendos. Y hoy día siguen en sus fiestas o en sus reuniones estando el Nintendo y están haciendo el fútbol o están haciendo en fin, lo que sea a través de estos videojuegos. Entonces, todo eso modifica en muchísimo lo que tal vez era esa contemplación en museos de las obras e ir a las obras, no digamos de los libros. Tomas un libro y te huelen, ¿no? Y sientes, y es uno viejo, hasta trae los estos que te da el picor y alergia porque estaba empolvado. Hoy día, pues, el celular y ahí lees todo. Y peor tantito, yo digo el síndrome del dedo, ¿no? Que vas, y en un segundo te echaste un museo porque viste 10 pinturas, se acabó. Entonces yo creo que mucho tiene que ver en cómo hay que tratar que los jóvenes tengan ese contacto y entonces provoquen a los sentimientos, a los sentidos en general. Una vez tuve una conversación con una persona de una revista y salió el tema y le dije, bueno, te voy a escribir un artículo, lo escribí, que era el arte te ayuda a tener una mejor performance sexual. O sea, ¿cómo te puede ayudar el arte a ser mejor todavía, ¿no? En un mejor comportamiento sexual, sí. Y entonces, bueno, pues el que prepara, por ejemplo, un encuentro, ¿no? No voy a estar aquí con la pareja y voy a poner tal música, y ya se está imaginando la música, pero el cerebro ya está trabajando. Y luego no sé qué, y luego no sé cuál. Y cuando ya viene el momento, ya viene con toda esa temática, ya viene con todo ese background de todo eso que ya se imaginó. Y claro que entonces hace un perfeccionamiento ya en vivo y sale una velada o lo que haya sido romántica perfecta, casi, ¿no? Entonces, cosas como esas te puede el arte provocar. Las vacas, por ejemplo, producción de leche, se ha comprobado que con cierta música hay una mayor producción de leche, de huevo, y estamos hablando de los animales. Bueno, pertenecemos al reino animal, ¿eh? Sí, no hay más que tres reinos. Y si quieres, por ejemplo, yo digo los ponchis, vas a un antro hoy día que le llaman, en vez de las discotecas de nuestros tiempos, y ponchi, y sientes cómo te da el ponchi en el pecho, entonces te empieza a provocar diferente, ¿no? Y claro, las luces y todo, entonces
eso es la belleza del arte, ¿no? La magia del arte. Lo que puedes hacer con el arte a través de, pues, de cosas que en conjunto pueden o no provocarte ciertas reacciones. Hay una pregunta. ¿Tú crees que una pintura te pudiera matar? ¿Te pudieras morir de contemplar una obra? Me podría dar un infarto si la impresión es muy grande. Y eso pasa. Si, Hay una obra en si especial llegas a... que ha cobrado varios infartados, dirías tú, a ese punto de la contemplación. Muy parecido cuando la gente los pasa en la televisión, que salen los Beatles en aquellas fechas, o sale hoy, no sé, Luis Miguel, y Casi se quieren matar. gritan y chillan y los ves que se desgarran. Entonces, ¿cómo está haciendo eso? Pues sí, está provocándose de tal manera Claro. los centros nerviosos y la provocación que te puede hacer el arte en el cerebro que te tiras al piso y te desmayas. Fíjate que los políticos de antes tenían esta doble visión. Muchos de ellos entrabas a sus oficinas y tenían música clásica. Así Y es. los veías escuchar, actuar de una manera tranquila, serena. Yo no estoy diciendo si eran honrados o no, ¿eh? Te estoy hablando de su actitud. Exacto. Y su actitud era serena. Tenían la otra faceta, como un hidalguense presidente del PRI que no se perdía la telenovela de Oyuki, ¿no? Pero algo les atraía, una historia, bueno, finalmente la actuación es arte también, no estaba viendo una gran obra, una gran comedia, pero pues estaba viendo un drama que en ese momento lo veía el 90% de los mexicanos, ¿verdad? Uh-huh. Y esto ya no, como que ya no entra. No nos ocupamos los adultos por llevar a los jóvenes o decirles, vete a un museo. A mí me sorprende porque pues se sigue la misma tendencia de que pues conoces a alguien que te atrae y lo conoces en un bar y llega la relación a mayores y dice, es un borracho. Bueno, ¿y dónde lo conociste, verdad? Uh-huh. Porque hubo tiempos que los ligues eran en los museos, en las iglesias, en los parques. Y Sí, en los conocías sitios donde había interesante. convivencia. Así es. Y que había de alguna manera una retroalimentación al momento de ver una pintura, de escuchar, de ir a ver un ballet. Lo que pasa es que el interés de comunicar y el arte de comunicar, yo creo que, yo decía, con los celulares y demás se ha ido modificando, ¿no? También. Es más fácil, a lo mejor eso, en un celular, ver cosas y muchas de un jalón, a que vamos al museo y no sé qué, y quién te va a explicar, y el museo es caro, es elitista, etcétera. Y no es cierto. Los museos No, en no es México son regalados. Es más, los fines de semana, el domingo es gratis. Y si eres estudiante, X. Y si eres adulto mayor, o sea, tienes el acceso al arte, yo diría gratuito prácticamente. Porque algunos te cobran 20 pesos, pues sigue siendo gratis para mi gusto, ¿no? Pero entonces, ese interés de los museos de tratar de descubrir qué hay en ellos, y cuando digo descubrir, es porque a veces nos imaginamos al museo, pues eso, de las pinturas. Pero hay el Museo del Chocolate, interesantísimo. Hay el Museo del Zapato. Si te interesan zapatos, encuentras hasta los astronautas, zapatos de los que pisan la luna, ¿no? Zapatos. El de los cómics, el del juguete. O sea, museos raros los hay, todos. El del tiempo. No necesariamente, como decía yo, pinturas. Y entonces, si tú eres un fanático de música, pues te vas a un museo donde ves instrumentos musicales que a lo mejor no En nos el va a hacer tu Sumaya, por sitio. ejemplo, hay pasillos con frases. Exacto. Y es una manera que la parte poética o la parte de los textos poderosos, porque la lectura de las bellas artes, las 7, primero no eran las 7, el teatro, lo que es cinematografía se puso hasta hace poco, pero cuando estaban las bellas artes calificadas como tal, la principal era la poesía. Y de ahí nacían las demás bellas artes, incluida la pintura y todo lo demás. Porque lo poderoso de la lectura y de las palabras que están puestas en un poema, en una narrativa, etcétera, es importantísimo, ¿no? Por eso luego dice que las películas no son tan buenas como los libros.
Si yo te platico y venía un monstruo y no sé qué, y tu mente empieza a trabajar y se imagina tu monstruo del tamaño que sea, de la forma que sea. En la película ya el director te pone al monstruo y dice, ay, ese se parece a Barney, ¿no? ¿Cuál Sí, monstruo? ¿cuál monstruo? ¿De qué me Pues, estás o sea, hablando? ¿de qué se trata? Sí. Entonces, lo poderoso de todas estas, de los textos que decías, luego van concatenados pues al arte en sí, ¿no? Hay veces que yo digo que una buena pintura es un poema sin letras, o una buena sinfónica es una buena pintura sin colores. Y depende cómo manejes las cosas y qué interpretes o no y qué te imagines o no. ¿Tú crees que en los tiempos actuales, con tantos enfrentamientos, con guerras, con amenazas, hasta de intervenciones suavecitas, o no sé cómo le llama Trump a esta idea de llegar y matar a todos los capos, ¿habrá alguna fórmula que nos ayude dentro de las bellas artes a desprendernos un ratito de todo pues, de todo este entorno que ya se antoja dramático? Mira, el arte es enviciante, siempre lo digo así, porque parece mentira, pero una película, un libro, una pintura, etcétera, si tú lo empiezas a participar, te envuelve y no te das cuenta. El ejemplo del que se tiene que ir de viaje, pero está leyendo el capítulo en el que le va a enterrar la daga y te quedas... No, yo tengo que ver qué pasa si lo mata, si no, si qué. Pero salgo de viaje y me tengo que despertar, no sé, a las 4 de la mañana o a las 5. Bueno, voy a poner el despertador y etcétera. Y empiezo a leer y ya le clava la daga y lo que sigue. Y me sigo con el siguiente capítulo y el siguiente y de repente suena el despertador. Ni siquiera dormí. No me di cuenta del tiempo. Me envolvió el tiempo por estar metido en ese libro. Y lo mismo el que pinta. Muchos de los pintores empiezan, no sé, a la hora que sea y les amanece al día siguiente. Y no se dieron cuenta porque el tiempo lo medimos, pero es irrelevante la medición que hagamos. Claro. Entonces, cuando el tiempo desaparece, muchas veces el arte hace que eso pase. Seas leyendo, seas pintando, seas esculpiendo, seas haciendo música, tocando, bailando. No, o sea, el arte, si te envuelve, es realmente algo que hace magia en los individuos, en las personas, por cómo te mueve los sentimientos. Y eso es lo importante. Cómo el arte hace que tus valores internos, tus sentimientos, se toquen de manera tal que los sacas. Y entonces esa explosión de sacar los sentimientos te hace un universo propio y lo demás está como que atrás de ese universo. Y puede estar aquí, como bien decías, la guerra y las bombas y no sé cuánto los alemanes, pero estás aquí en tu mundo de la música y estás imaginándote cómo estás bailando, cómo estás, lo que sea, y por ahí el mundo, ¿no? Es importante que toquemos este tema porque últimamente la cultura es rendirles reconocimiento, que lo tienen y hay que hacerlo y sentirnos, además, estamos orgullosos de nuestras raíces, pero todo se refiere a lo prehispánico. Eso es para los momentos actuales el gran significado de la cultura, no hay más. O sea, la cultura es lo que está en Palenque, la cultura es lo que está en Yucatán, la cultura es la Olmeca, la cultura está en Palacio Nacional enterrada, pero tratando de sacarla a flote y con ello avivar un sentimiento nacionalista o de identidad entre los mexicanos, lo que ha venido a provocar también es una gran división. Y no solamente una división, sino una segregación, porque entonces están allá los que permanecieron inmaculadas sus generaciones y no se dejaron tocar ni por los españoles ni por nadie, y acá están los que Bueno, mira, aquí yo creo que son aspectos más históricos, ¿no? Son históricos, pero los tocan todos los días en la política. Porque Ricardo. es una manera de distracción, de tratar de generar una identidad que para mí está mal enfocada, porque si nos vamos a lo que es hoy día los más de 8,000 millones de terrícolas que somos en el planeta, imagínate la combinación que no hay genética. Sí, claro. Y de hecho, ahorita hay una corriente que está un poco de moda en saber tu DNA
en qué parte se está repartido. Y entonces te haces tu estudio y sale que tienes tanto de europeo y tanto de no sé dónde. Y tú dices, pero si yo nací en Oaxaca, no, yo tenía que ser maya. Pues no tienes nada de maya, eso es decir. Entonces, yo creo que la manera en que la humanidad se ha venido desarrollando al paso del tiempo, a fin de cuentas hay esa hermandad, y por eso te dicen que en 7 niveles puedes llegar a encontrarte con todos, porque simplemente regresémonos no más allá de 100 años. Hace 100 años en el mundo no llegamos ni a los 2,000 millones de terrícolas. En 100 años fabricamos 6,000 millones, peor que conejos, de terrícolas. Y hoy no nos alcanza pues para nada, porque en lo que como conejitos crece la humanidad, no así los servicios, no así las escuelas, no así todo lo demás, alimentos. Pero ¿por qué, por ejemplo, estuvieron los clásicos durante tanto tiempo dominando, siguen vigentes, y lo que hay son buenos directores de sinfónicas, pero ya no hay compositores? ¿O sí? Hay muchos, no, claro, el arte se sigue creando y tal vez volvemos al tema, es otra de las corrientes. Fíjate, esa música trascendió siglos, y ahora que hay todo para poderla comunicar y poderla llevar, pues como se han llevado los deportes, como se han llevado muchas otras ramas a un nivel superior, en el caso del arte no sucede. ¿Por qué? A ver, la creación sigue y en niveles muy óptimos, que es la difusión. Te difunden más el ponchi, ponchi, ponchi o el despacito, etcétera, que una sinfónica. Pero los grandes maestros o los grandes directores de orquestas o gente que se empieza a meter tienen composiciones propias diario. Y el que hace piano toca a lo mejor sí las de Chopin, etcétera, pero en sus momentos hace sus composiciones. O hay tal presentación de una sinfónica con la nueva obra del el director fulano de tal, y claro que se hace, pero la difusión es diferente. Más se difunde el Despacito que la Sinfónica de Viena, o los niños cantores de no sé dónde, o a lo mejor, si nos vamos a raíces, danzas propias, etcétera, no tienen tal difusión. Pero de que siguen creciendo y a lo mejor en lo que se producen 100 obras nuevas de sinfónicas, lo voy a poner en esos términos, pues salen, no sé, 1000 veces más de corridos hoy de narcos o de los reggaetones, o hoy que está de moda que todo el mundo es, y si tú escuchas las letras de las melodías de hoy, es un espanto, es una aberración, son groseras. Todo es sexual y son una agresividad de género impresionante, y ves a las niñas o a los jóvenes cantando esas y repitiendo esas melodías, y tú dices, oye, te están agrediendo física y sexualmente si lo haces en baile presencial, porque pues, hay bailes que, o sea, están ahí de una manera que dices, ¿qué pasa, no? Y yo recuerdo cuando nos escandalizábamos por Rata de 2 patas, te estoy hablando a ti con Paca, la del barrio. Eso ya no es nada. O con la lambada, ¿no? Ay, mira nada más. Cómo se embarran, ¿no? No, y antes lo hicieron con el tango. Exacto. Que el tango es uno de los bailes más eróticos, sensuales, eróticos, sexuales, porque lleva todo, independientemente de la letra. La manera en que combinas los pases de danza es impresionante. Es esta conquista de animales, ¿no? Sí. Ya ves tú cómo le danza el pavo real. Claro, las palomas, en fin. Hacen toda una los ruidos ceremonia. Que hacen, no sé, insectos que a kilómetros de distancia está el ruidito, y zumban, y eso lo está escuchando la hembra en quién sabe dónde, y ahí va, ¿no? Sí, el tango mucho tiene de esta conquista. Claro, por supuesto, es todo un rito bailador, ¿no? Entonces la lambada pues venía a ser lo corriente. Pero nos espantábamos de eso, y lo de ahora no tiene nombre. Así es. Pero los adultos tampoco hacemos mucho por introducir a los jóvenes a la lectura, a sentarse, a ver un cuadro, a ver con toda tranquilidad, analízalo. ¿Qué te dice? Yo creo que hoy día es cómo captas, y esa pregunta la hiciste hace rato, la atención de los jóvenes, ¿no? Y que a lo mejor los padres, y sobre todo los padres jóvenes,
pues no tienen esa manera de ese acercamiento y esa sensibilidad, porque también ellos la perdieron. Cuando yo mencionaba que se crecen con estos juegos de videojuego, ¿qué le puedes aprender al videojuego de una parte más clásica? Tiene habilidades, ¿no? El simple hecho de con las manos estar pensando la mente que te vas adelantando como si fuera un partido de ajedrez porque te van a salir por acá, por ahí, te van a matar y tú tienes que juntar más vidas y más no sé qué. O sea, toda esa temática y la manera en que sí se le ha dado difusión y que se ha hecho todo en industria a través de los videojuegos, pues obviamente opacan, en este caso, a las artes clásicas, ¿no? Pues déjeme decirle que tenemos aquí en MXN ahora una repetición de muchas de las cápsulas que nos hiciste favor de grabar, en donde se describen pinturas, se habla del arte en general, y las pasamos exactamente el fin de semana. Si usted nos hace favor de ver nuestro canal de YouTube, el fin de semana se va a encontrar con todas estas explicaciones de don Ricardo Camacho, y hablamos de arte, y en esos momentos usted no sabe qué alivio va a sentir dentro de su corazón, de verdad. Y es una manera porque el corazón no nada más late, ¿no? Siente. En estas cápsulas o las entrevistas que hemos tenido de arte, tratamos de romper ese principio de que ay, viene una entrevista de cultura, qué flojera, porque las hacen a veces tediosas, las hacen monótonas. No te fijas en que el chiste, y ese es ese acercamiento, que te va a escuchar un joven. Yo cuando hago escritos, por ejemplo, de alguna exposición, de describirla o alguna crítica, no utilizo las palabras típicas rimbombantes. No es que la factura de no sé quién, pues la factura es la que pagas, es la que... No, la factura en el arte es tu estilo, voy a decirlo así, de cómo pintas, qué haces, etcétera. Pero ¿para qué utilizo una palabra que nadie va a entender? Claro. O empieza a hacer connotaciones todas acá. No, yo parto del principio que va a ir a lo mejor un niño o un adolescente y va a leer un texto de sala. Y el chiste es que el texto de sala ya le empiece a hablar de lo que va a ver en la exposición. Pero si del texto de sala no entiende, pues ¿qué esperas que luego busque qué? En alguna ocasión hice alguna exposición de pinturas en las cuales evitamos poner los nombres de las pinturas junto a la pintura misma, o sea, la ficha técnica. Y entonces había un papel que el público que asistía podía poner qué nombre le pones a esa pintura. Fuera abstracta, fuera figurativa, combinado, lo que fuera. Y te das cuenta de los nombres que la gente pone. Porque si yo como artista pongo, esta se llama La Puesta del Sol, pues ya te imaginaste La Puesta del Sol y es La Puesta del Sol. Sí, pero a si lo mejor no es una puesta del sol, a lo mejor está apenas saliendo el sol. Ajá. Y es un amanecer. ¿Por qué va a ser un atardecer? ¿Por qué no puede ser un amanecer? Y entonces ya te cambia el contexto. Y si yo digo, esta se llama Azul de Luna, pues ya te imaginaste la luna, el azul, pero si tú le pones, no sé, azul del mar, pues te pones en ese infinito del mar, la grandeza del océano, y todo cambia. Y entonces, Claro. ¿qué te provoca? Pues a ti el mar, a mí el cielo, al otro una pared azul, o al otro, no sé, lo que haya sido esa tonalidad. Y a lo mejor ni le pones luna, le pones el ovni que vino, ¿no? Entonces, los nombres que iban poniendo en cada obra era un poco lo que les provocaba la obra. Fíjate que me tocó ver una pintura, alguien que es coleccionista, que adquiere obras cuando los pintores no son tan famosos y después hace negocio con ellas. ¿Sí? Y me dice, ¿qué te parece esa pintura? Yo, pues me parece absurda. ¿Absurda? Pues sí. Está el faro, está la tempestad, está el mar sacudido. Estos señores van en un bote y cuelgan el remo. Sí. Eso no es posible. Ese es un absurdo. Porque podrían colgar el remo ante el ímpetu del mar, pero no agacharse. Uh-huh. Sí, porque tratas al menos de sobrevivir, ¿no? Claro. La supervivencia te hace hacer cosas que sí, no están entonces así de, ya perdí. Yo creo que la pintó alguien que está derrotado por la vida. Claro, seguramente. Que se siente así. Y eso es lo que está plasmando. A mí en lo personal no me gusta. Como tampoco le dije me gusta la otra, en donde hay un muelle, está el mar y tienes peces de colores. Pues creo que mejor hubiese sido que pusieran Shelja y entonces sí, todo el mundo entendería, todo, ¿no? ¿Verdad? Pero esto, bueno, entonces
decidí que jamás iba a volver a criticar una pintura porque, pues, finalmente era lo que a mí me inspiraba. Claro. Y alguien alguna vez me dijo, no se necesita conocer mucho del arte, se necesita sentirlo. Alguien dice que los mejores jueces de algo son los niños, porque no tienen filtros. Tú como adulto Claro. ya creciste, ya hiciste, y ves con una connotación a veces social, moral, etcétera, al mismo arte. Y ya lo estás acusando de cosas que a lo mejor el arte ni es. Ni tiene. ¿Ves una forma, ya que sea algo sexual? No, eso es pecado, casi casi, ¿no? Y no, resulta que era la sombra de San Juan Bautista. Bueno, que ahora ya no es pecado, y menos ¿No? si eres morenista. Todo se perdona. Exacto, entonces yo creo que eso es lo interesante del arte, ¿no? La música que decíamos. El que se pone y se pierde con una música clásica, pero también está el que se pierde con el rock, o está el que se pierde con una melodía de estas de Paquita del Barrio, que son de estas que ya el abandono total del Sí, ser no, hombre. amado. Y además los tequilazos con el mariachi. Una vez hice Ya un me amaneció Hablemos, otra vez entre tus brazos. Ay, por guagua. ejemplo. Un día hice un ensayo de tres escritores. Uno escribía novela acerca de narcos y la matancera de los narcos y todo esto. Un poeta y un poema preciosísimo que terminaba en un fallecimiento de suicidio. Y finalmente uno de cuento de niños. Y entonces, ya que cada quien leía su composición, mi parte de provocar a los asistentes era diciendo, yo no entiendo nada. Porque efectivamente aquí estamos hablando de un poema precioso y todo, pero hay suicidio. Hay Y una ahí están las tragedia. balaceras, taca, 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 taca. Allá hay matancera. Y aquí en el cuento, pues oye, se envenenan manzanas o te meten en jaulas y están las brujas ¿y cuál es la diferencia? A fin de cuentas, en todo hay a lo mejor muerte o a lo mejor hay cosas que Hay son... sucesos de vida, diría yo, ¿no? Ajá, pero que en el fondo es lo mismo, muerte o vida o lo que fuera. Entonces, ¿dónde queda el que si es para niños esa lectura o que si es para adultos o que si es de narcos? Y empieza la polémica, ¿no? Y entonces el financiero opina de una manera y el que es un embajador opina de otra manera porque él se empieza a poner cosas diplomáticas. Si es político, no empieza su discurso, ese no sé qué. Y Sí. estás hablando de un mismo tema. Y eso es Claro. lo precioso del arte. Porque así lo haces con la música, así lo haces con la danza, así lo haces con la pintura, con la escultura, con lo que quieras que sea arte, esa interpretación que tú, de acuerdo a tus sentimientos, como yo digo, tus rincones íntimos, interpretas. El valor que le das. Claro. Y yo le puedo dar un valor que digo, no, hasta lloro, digamos. Y tú dices, este ridículo, está pintando, está llorando con esta pintura que es toda roja y un punto al centro. ¿Cómo? ¿Qué es eso? No puede ser. Bueno, ¿cuánto tiempo la gente lloraba con Carmen? Por ejemplo. Y no sabían en estricto cuál era el lenguaje de esta ópera, ¿no? Pero sin embargo, veías que la gente lloraba. Y esa provocación es la que, de alguna manera, hay que tratar de explotar. Si tú a un Claro. joven le explotas provocación a algo y lo metes a que empiece a meterse, pues el día de mañana es pintor o es escultor o a su vida No, cotidiana simplemente, lo claro, combina. enriqueces tu vida diaria. Como tú decías, eres el abogado y llegas al despacho, estás con la música clásica. O no sé, ¿no? Estás en el jardín y estás haciendo jardinería Hay y algunas- estás con la música, o vas haciendo ejercicio y vas con las bocinas. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Que el arte puedes combinarlo y que sí te da un mejor desempeño. Se hacen muchas críticas sobre la conducta y la conducción, ambas de la Iglesia. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que fueron los mecenas de los grandes. Aquí en nuestro país, inclusive, el hecho de que en las iglesias hubiese un órgano y estuviesen tocando a Bach, a Händel, creo que los asistentes a misa, sobre todo en los poblados, en las ciudades del interior, aquí mismo, educabas el oído. Entonces, fíjate que teníamos los grandes compositores que no habían pisado el conservatorio, que nunca habían utilizado un papel pautado,
pero que sin embargo, pues sus canciones inclusive las seguimos cantando. Ujú. Ahora fíjate, ahorita que decías eso de los órganos, entonces en partes sacras, voy a llamarlas así. Muchas veces las vibraciones de las notas, bajo una parte muy matemática, hacen que en ese momento la parte de ese recogerte, de esa sumisión, etcétera, de una iglesia, la música misma te provoque eso, ¿no? Es como cuando la gente empieza con estos om, 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 y empiezan a entrar en un trance, ¿no? Si tú tocas algo, por ejemplo, con saxofón, que es muy melancólico, pues acabas a lo mejor llorando. Si ya combinas con otro instrumento, pues a lo mejor es de más alegría. O sea, todas las notas musicales y todo lo que hacemos a través de los instrumentos o de la lectura, etcétera, tiene que ver a veces con vibraciones que te hacen captar las cosas de una manera que te lleva a algo. Sí. Cuando el séptimo arte ya es como tal considerado, es porque combina muchos elementos y te llevan a algo. Es distinto que nada más estuvieras leyendo, a que pones lectura más música, a que pongas lectura más música, más visión, entonces todos los sentidos el séptimo arte te los va trabajando, y qué haces con todos esos sentidos y cómo te provocan y cómo te llevan. Entonces, claro, y sales de una exhibición o muy contento claro, o traumado. claro. ¿Y qué te quieran poner, no? Ahora que están de moda ya mencionabas algunas de estas partes de narcotráfico y demás, pues resulta que ahora los narcotraficantes son los héroes y te da coraje que se lo echaron y que no le ganó al Estado y cómo es posible que, ¿sí o no? Te llevan a que entonces, ¿qué es la parte buena, mala? ¿De qué lado te pones, no? Sí, claro. Entonces, esa es la magia, insisto, del arte, de cómo te pueden llevar, y eso es lo que quiere hacer el artista con su pintura, que tú tengas una contemplación y digas, wow, qué pintura, o qué novela, o qué música, o qué lo que fuera el arte. Claro, y además, a través de esto adquieres muchísimo conocimiento. Por ejemplo, Julia Navarro, a través de No dispares, ya estoy muerto, te explica en una novela toda la connotación política y el presente, el pasado y tal vez hasta imagines el futuro de la Franja de Gaza, del pleito palestino, y te lo hace en una novela, no desde pocas páginas, pero no la puedes soltar. Y hay veces que en esa parte novelística metes sí la parte real, Claro. y se documenta, ¿no? De que es la franja, de por qué, y que si sí o no tienen derecho, y que si es invasión o no, y que si les Y pertenece cómo se fueron o no. dando a través de la plática de dos viejos. Ujú. Es un libro interesantísimo. Entonces es cierto, te lleva de la mano toda la cultura, el arte. Te toma de la mano y te lleva. El chiste está que te dejes agarrar de la mano. Exacto. Pero que para agarrar la mano, como yo, que quiero agarrar tu mano, la puedo tomar. Porque a fin de cuentas el hecho es agarrar la mano, en este ejemplo. Bueno, lo puedo hacer suave, lo puedo hacer de repente te pesco y te agarro y a ver, suéltate. O así, ay, poquito a poco, ahí voy llegando. O sea, ¿qué haces para pescar? Y ya que te tengo, no soltarte, pero no por la fuerza, sino porque te envicias con lo que estás sintiendo, con lo que estás transmitiendo, con esa sutileza de que ya caíste, ya, ahí te quedaste. Sí, pero es que también nos falta educación y orientación. Totalmente. Porque Y esa parte es la que decías hace rato, ¿no? ¿Qué pasa en la cultura? Los no apoyos que no hay hoy día del gobierno. Es más fácil tratar de ser presidente y todos los recursos a una campaña y ganar y luego a ver qué pasa, a que empieces a pensar, a ver, vamos a hacer una escuela que no va a quedar dentro de mi sexenio, va a ser para el siguiente, y el que sigue es el que se va a poner los galardones. No, yo no voy a trabajar para el siguiente, yo trabajo para mí. No, entonces este programa quítalo. No, este no sirve, porque eso pasa mucho, ¿no? sí. Entonces, ¿qué quieres tú hacer de continuidad o no como político? ¿Y a qué le quieres dar un peso suficiente como para que hagas lo que todos supuestamente quieren? Un México mejor. Ricardo, muchas gracias ¿De qué? de esta plática tan amena, Siempre somos sabrosas las pláticas tú y yo. ¿verdad?
Yo digo que sí. Ah, no, Ojalá por supuesto. que usted opine lo mismo, que se le haya pasado igual de bien que nosotros, Así es. que también, pues, y hubiésemos logrado sacarle una sonrisa, un pensamiento diferente. A lo mejor hasta considerar, bueno, ¿y este par de locos? ¿De qué están hablando? ¿No? Si a mí lo que me interesa es que van a cerrar el INAI y me voy a quedar sin chamba. Que el mundo pero- es de los locos, ¿eh? Siempre ha Si sido no, de los sería un locos. cementerio, porque todo el mundo cuerdos y todos parejitos y todos ahí. No hubiese habido ni siquiera progreso. Exacto. ¿Eh? Por eso que vivan los locos. Que Que vivan vivamos los- tú y yo. Gracias. Un jurra, jurra. Te agarro la mano. Claro. Muchas Ahí gracias. estamos. Hasta el próximo Fuego Cruzado. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.